¿Estamos? Bueno, buen día. ¿Cómo andan? Bueno, en primer lugar comentarles hoy a las 15 horas el presidente del Banco Nación, Daniel Tilliard, va a informar oficialmente, bueno, algunos datos ustedes ya los tienen, ya se conocieron, pero va a anunciar oficialmente las nuevas líneas de créditos hipotecarios. Esto se suma, por supuesto, a otras entidades que en las últimas semanas han hecho lo mismo: Banco Ciudad, Supervil, Banco de Córdoba, Banco Hipotecario, etcétera. La vuelta del crédito es el resultado de un gobierno que se propuso y que le han creído que efectivamente va a pulverizar la inflación y establecer reglas claras para que el sector privado invierta. En un país normal, la gente compra casas a crédito, ¿no? Y electrodomésticos en efectivo, digamos. En la Argentina nos hemos acostumbrado a pagar hasta la comida a crédito, lo cual es muy triste, y vamos a revertir esto, y esto es una buena muestra de que eso va a ser así. El crédito hipotecario en la Argentina, dato de color, pero me parece que es interesante comentarlo, representa apenas el 0,2% del PBI. Y es el valor, es el porcentaje del PBI más bajo en 80 años. En América Latina, el crédito hipotecario representa, de acuerdo al país, entre el 5 y el 10% del PBI. Incluso en Chile, este porcentaje se acerca al 30% del PBI. Bastante lejos estamos de los países de la región. Lo cierto es que durante años la política se llenó la boca hablando de justicia social en términos de distribuir la riqueza, y para nosotros no hay mejor, entre comillas, justicia social que el propio progreso, ¿no? Donde todos tengan la posibilidad de construir su propio proyecto de vida. Y el crédito hipotecario en definitiva no es otra cosa que eso, es la verdadera expresión de la justicia social. Sin crédito hipotecario solo llegan a adquirir una vivienda el 5% de los argentinos. El resto que tiene una vivienda propia es por herencia. O sea, el 95% de la gente que tiene una propiedad la tiene por herencia y no porque se la logró comprar. Y efectivamente el crédito hipotecario es la herramienta que tienen los países normales y los países que no tienen inflación para que las personas, para que sus habitantes puedan acceder a la casa propia. En otro orden de cosas, y con respecto al paro de la CGT que va a ocurrir el día de mañana, ya hemos hablado ayer en virtud de alguna pregunta que me ha hecho alguno de sus compañeros, paro que no tiene una razón aparente o una justificación aparente. Sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. Los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad no cobra. Obviamente que las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que la marcha o que la situación del día de mañana ocasione. Y también contarles que 6.593.000 personas mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos. 4 millones de personas no van a poder viajar en colectivo en el AMBA, 1,5 millones de personas no van a poder hacerlo en el interior del país, 1 millón de personas no van a poder viajar en trenes, y hay 93.000 personas que verán cancelados sus 703 vuelos. Así que la decisión de la CGT afecta a 6.593.000 personas aproximadamente. Simplemente para hacer un listadito pequeño de lo que ha ocurrido desde el 10 de diciembre. Nuestro gobierno tuvo 2 paros generales de la CGT, 2 paros de colectivos, 2 paros docentes, 1 paro de trenes, 1 paro de aeronáuticos y más de 100 marchas e intentos de piquetes. En 4 años de gobierno de Alberto Fernández, el doctor Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130.000 muertos bajo el lema del Estado te cuida, tuvo 0 paros. Desde 1983, el 64% de las 44 medidas de fuerza convocadas por la CGT fueron contra gobiernos no peronistas, o sea, prácticamente 2 de cada 3
medidas fueron contra gobiernos no peronistas y dado el estado de las cosas, está claro que estos gobiernos, los peronistas, a los que menos paros le han hecho, no han brillado precisamente por su eficiencia. Mañana paran los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre, los fundamentalistas del atraso que cargan sobre las espaldas de los trabajadores. A quienes piensan extorsionar a los argentinos para volver al poder, esta administración les informa que solo van a ganarse el desprecio de todos aquellos que mañana quieren y además necesitan ir a trabajar. A esos argentinos, a los que el gobierno va a representar y se siente orgulloso de que cada día confíen en el rumbo que se está llevando adelante. Fin. Soy todo de ustedes. Hola Manuel, buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Eduardo Menegazzi para Infobae. Hoy se conoció una resolución en el boletín oficial firmada por el ministro de Economía, por el secretario de Energía, mejor dicho, Rodríguez Chirilo, respecto de la deuda que mantiene el gobierno con las generadoras de energía. La asociación que agrupa a las empresas generadoras de energía manifestó su rechazo al bono que le propusieron, que tiene vencimiento en 2038 y que es por 600.000 millones de pesos. Quería saber qué posición va a adoptar el gobierno, si van a seguir las conversaciones o qué rumbo va a adoptar al respecto. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, las conversaciones van a seguir. Es un tema que tenemos en agenda solucionar y claramente se va a seguir conversando. Digo, más allá de que efectivamente la deuda o el gasto que el Estado debe afrontar desde febrero en adelante, de hecho hasta el propio presidente Milei, y yo creo que en alguna conferencia también lo he dicho, estimamos que cerca de mitad de año va a quedar regularizado y el resto serán esfuerzos que haremos para efectivamente terminar con el problema que se había acumulado para diciembre y para enero. Y está efectivamente en nuestras intenciones seguir conversando para resolver un tema que por supuesto no puede quedar eternamente inconcluso, ¿no? Dentro del gran desaguisado dentro de las cuentas públicas, bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos para precisamente terminar con este embrollo que implica la deuda a la que vos haces mención. Manuel, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Vuelvo con la cuestión del paro de mañana. ¿El gobierno entonces da por descartado a esta hora apelar a algún tipo de esencialidad en cuanto al transporte público para garantizar algún tipo de prestación mínima vinculado al tema de administración pública? Se va a descontar el día a aquella persona que no trabaje, pero no hay prestación de transporte. Por lo tanto, aquella persona que de repente quisiera ir a trabajar no tiene cómo viajar, salvo que tenga movilidad propia. Y por otro lado, una pregunta de otro tema, es la peor catástrofe que sufre Brasil en el sur de su país. Argentina ya ha comunicado, usted lo ha dicho ayer, la ayuda al país. ¿Está previsto algún tipo de diálogo más allá de las diferencias ideológicas con el presidente Lula? Gracias. Te respondo primero la última pregunta. No, la acotación de, a pesar de las diferencias ideológicas, nosotros no tenemos, el diálogo con el resto de las naciones no está sesgado, no está limitado por cuestiones de diferencia ideológica. Lo he dicho en innumerable cantidad de oportunidades. La relación entre los pueblos está por encima de cualquier diferencia ideológica que pueda existir. En relación a tu primera pregunta, lo que nos referimos siempre cada vez que hablamos de descontar día es a aquellos que lo hagan o que interpretemos que se hizo por efectivamente parar y no porque claramente tengan imposibilidad de venir a trabajar. De hecho, todos vamos a tener alguna dificultad, ¿no? Te acabo de nombrar que efectivamente casi 6.593.000 personas van a tener inconvenientes. Por supuesto que gran parte de esos inconvenientes van a estar en llegar a sus lugares de trabajo, no solo en el Estado, sino en el sector privado. Así que lamentamos enormemente y mucho peor aún el lamento es mucho más grande por aquellos que efectivamente quieran ir a trabajar y no puedan hacerlo. Con respecto a la esencialidad, no hay nada todavía. No hay nada que implique que tomemos esa medida, al menos por ahora, y no sé si me habías preguntado alguna otra cosa, creo que no. Gracias.
¿Qué tal? Buenos días. Fabián, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Bien. Para FM de la Patria, de primer lugar, preguntarte, los trabajadores van a volver a ver en sus saberes descontados los impuestos a las ganancias debido al paquete fiscal, y en la ley bases al mismo tiempo figura la exención de bienes personales para empresarios. Volver a reiterarte la pregunta, ¿qué medida beneficia a los trabajadores? Ayer enumeraste una serie de puntos que todos ellos benefician a los empresarios. Quería preguntarte si hay alguno en particular que beneficie a nosotros los trabajadores. Y en segundo lugar, sobre el tema de RIGI, consultarte estas exenciones que van a durar 30 años y no condenan a la Argentina a sufrir justamente todas las cuestiones ligadas a exenciones impositivas, como sacar el impuesto país, que puedan remitir a sus países de orígenes todas las ganancias sin ningún tipo de control, y una competencia desleal con la industria argentina, lo que muchos llaman como un industricidio. Gracias. Bueno, a ver, empiezo tengo la costumbre de empezar por el final en las respuestas. Mirá, a ver, con respecto es bastante extensa la respuesta, pero voy a tratar de simplificártelo. Muchas veces se ha cometido el error en la Argentina, de hecho me parece que está implícito en la segunda parte de tu pregunta, esto de entender que cuando le va bien al empleador, le va mal al empleado y viceversa, ¿no? Y que cuando le va bien al empleado, le va mal al empleador. Y la verdad que lo que hay que entender es que eso está mal, eso es una falacia, ¿no? En general, cuando le va bien al empleador, le debe ir o le debería ir bien al empleado, y cuando le va bien al empleado, le debería ir bien al empleador. De hecho, si le va mal al empleador, no tendría razón de ser el empleo que genera. Por lo tanto, si le va mal el empleador, en tal caso el empleo va a tender a desaparecer y el empleado se va a quedar sin ese puesto de trabajo en algún momento. Así que hay que bregar porque a todos les vaya bien. Entonces, esta diferenciación de si la ley es pro empleador y no pro empleado, de por sí se desprende que también es una falacia plantearlo en esos términos, porque todo lo que sea en pos de que el empresario, por ejemplo, porque hiciste referencia al ejemplo que yo manifesté ayer en la conferencia, si el empleador tiene beneficios para poder contratar, indefectiblemente va a estar beneficiado, se va a animar a contratar y va a beneficiar a aquellos que efectivamente sean tomados como empleados. Así que la verdad es que me parece que, o en tal caso te reafirmo lo que ayer comenté, me parece que todo es pro empleado porque todo es pro empleador, digamos, ¿no? Y es una maquinaria que funciona todo junto. Ni la máquina funciona sola, o no la mayoría de ellas, ni tampoco el empleado trabaja solo, digamos, ¿no? La generación de riqueza se da en la combinación de ambos factores, del factor capital y del factor trabajo, del factor conocimiento, del factor mano de obra, ponerle el título que quieras según el libro que leas. Con respecto al impuesto a las ganancias, bueno, el impuesto a las ganancias, los impuestos son, digamos, malos por definición, digamos, no hay impuestos buenos, los impuestos son malos, hay impuestos peores que otros, qué sé yo, el IVA es peor que ganancias, o bienes personales es peor que, no sé, que ganancias también, digo, entonces me parece que es cierto lo que planteás, digamos, el impuesto a las ganancias que implementó, o al menos la última modificación que se hizo con el ministro Massa fue absolutamente horrorosa y espantosa, digo, pero lo cierto es que lo que se va a intentar hacer, vos lo diste por hecho, todavía falta parte del debate, es corregir esto en un impuesto que es progresivo versus otros que son hiperregresivos, como puede ser el IVA. Me parece que lo que se está intentando es corregir el mejor de todos dentro de lo malo que son los impuestos, el mejor de ellos. Así que me parece que está muy bien, pero bueno, de hecho creo que hay un consenso generalizado en que es un impuesto que debe ser mejorado. Así, de hecho, si te pones a ver la escala, lo que mejora
es que antes uno ingresaba al impuesto cuando le tocaba ingresar con la escala máxima y pasó, no solo por la última modificación, digamos, venía pasando hacía mucho tiempo en Argentina, esto corrige eso y las escalas empiezan a tener la progresividad, una progresividad un poco más razonable que la de siempre entrar al 35%, porque en definitiva todos ganan su salario con esfuerzo, ¿no? El que gana 500.000 y el que gana 10 millones. Entonces es justo que, bueno, sí, el que gana 10 millones hace esfuerzo y también hay que reconocérselo, digo, ¿no? No sé, me parece. Digo, esto no castiguemos al que cobra mucho tampoco, más que al que... Digo, entonces me parece que las escalas tienen que ser, o no me parece, digo, me parece que la intención es que esas escalas vuelvan a tener una progresividad más razonable dentro de un esquema impositivo irracional que convivimos en la Argentina desde hace décadas y que de a poco iremos mejorando y que por supuesto tenemos planeada para más adelante, lo he dicho en varias oportunidades aquí, el presidente lo ha dicho también, tenemos una modificación del sistema tributario mucho más profunda que seguramente corrija algunas inequidades que a vos que hoy podés estar marcando que en algún momento van a desaparecer. Te pregunto... Vine con ganas de hablar hoy, Fabián. Zafaste hoy. No, como no me contestaste la otra parte, ¿por qué mientras a los trabajadores se lo vuelven a imponer, a los empresarios le quitan justamente bienes personales? Bueno, pero vos te referís al adelanto... Efectivamente, al adelanto y... Bueno, bienes personales, ¿a vos te cobran bienes personales? No te cobran. Bueno. Es un impuesto que le quita bastante incentivo a la acumulación de capital y es un impuesto bastante complejo porque en definitiva te están castigando por bienes que vos ya pagaste impuestos para adquirirlos, para producirlos y para generarlos. Así que, pero bueno, ya es meterse en una discusión estrictamente de carácter tributario, que por ahí no es el ámbito, pero cualquier impuesto que se intente disminuir va a ser beneficioso. Digo, aparte, bienes personales son personales, digamos, no son de empresas, ¿no? Más allá de que a veces se tribute a través de las sociedades. ¿La qué? Bueno, pero yo creo que es difícil entender la crítica al que alguien venga a invertir y se quiera llevar las ganancias. Digo, ¿cuál es la crítica? La crítica es que tiene que dejar algo en el país porque está haciendo, no hacemos beneficencia en el país. Los que vienen a explotar, los que vienen a explotar tienen que dejar un porcentaje de lo que generan para los argentinos, ¿no? Porque no es solamente el tema del trabajo en el momento, hay daños colaterales, hay desarrollo en el país que tiene que mantenerse. Entonces, que alguien se lleve todas las ganancias de cualquier... En ningún país del mundo pasa, además. No existe un país del mundo en el que haya inversión y se lleven todas las ganancias. No, bueno, también es amplia la discusión. Es interesante igual porque plantea también otra de las frases o de los, ¿cómo decirlo?, de los lemas que hubo durante tanto tiempo de si te llevas las ganancias sos un vendepatria, o sos un fugador, o sos un... Y lo cierto es que cuando vos invertís, vos hablás de inversión extranjera, digo, pero me puede pasar a mí si quiero poner un almacén en la esquina de mi casa, más allá de que puedo hacerme rico poniendo un almacén, vos en el medio vas generando riqueza, porque vas generando empleo, porque generás inversión, porque movilizás un montón de otros rubros que dinamizan la economía. Entonces, más allá de que aparte también pagás impuestos y aparte a los que vos le pagás también pagan impuestos, entonces me parece que eso de me llevo las ganancias sin dejar nada no ocurre nunca, pero nunca, bajo ningún aspecto, en ningún caso. Y entiendo que también hay determinadas inversiones, pero por eso te digo, es un tema por ahí un poco más largo. Y de hecho, hoy parte te lo respondí en la primera parte de mi exposición a tu respuesta. Vos la inversión es un elemento necesario para crecer y para ir combatiendo la pobreza y para tener un país distinto. Digamos, no podés no contar con la inversión. Sería
ridículo pensarlo, digamos, que eso ocurra. Y me parece al revés, que hay que motivar a que no solo la inversión extranjera, vos o que cualquiera que esté aquí, que tenga ganas de invertir, que lo haga y que apueste a contratar y que apueste a invertir, a comprar una máquina, a ampliarse y a ser emprendedor y que empiecen realmente a apostar porque el país lo hacen. No lo hacemos nosotros desde el gobierno, el país lo hace el sector privado apostando, invirtiendo y jugándosela. Así que invitamos a todos, sean del exterior o sea de argentinos, a invertir en la Argentina, ¿no? Como Elon Musk, bueno, supongo que pesa más lo que pueda decir Elon que yo, pero invitamos a invertir, te invito a vos, Fabián, también a invertir en la Argentina, que te va a ir seguramente muy bien. Buen día, Pablo Gagliano de andás? Radio Continental. Muy bien. Quería consultarlo en principio con respecto al paro, si mañana el gobierno va a hacer la tradicional reunión de gabinete, porque no se sabe si los ministros van a poder llegar aquí a Casa Rosada. Y por otra parte, con respecto al billete de 10.000 pesos, ¿cuándo efectivamente empieza a circular? ¿Y qué pasa con el de 20.000? Porque se hablaba de billete de 20.000 y después no se habló más. ¿Es necesario un billete de 20.000? Bueno, vamos, a ver, sí, no nos adherimos al paro, así que mañana probablemente exista la reunión de gabinete. Hoy me preguntaba una compañera tuya, en general cuando las reuniones de gabinete no se realizan en los días previstos es porque parte del gabinete está con problemas de agenda o está de viaje, pasó el martes, pasó el día de ayer, que bueno, no estaba el presidente, no estaba el ministro de Economía, el jefe de gabinete, entonces no tenía mucho sentido la reunión. En principio mañana está prevista, si mañana llega a no existir daremos las razones de los por qué, pero en principio sí, está previsto hacer que la reunión ocurra. El billete de 10.000, entiendo que ayer los bancos podían empezar a solicitar el cambio de billetes por denominaciones más grandes. Entiendo que hoy empezaba efectivamente a distribuirse ese billete. Cuando te llegará a tu bolsillo, la verdad es que no lo sé, pero en principio hoy podría estar en alguna billetera. Si se cumple con el cronograma previsto. El billete de 10.000 sale antes que el de 20.000 porque el billete de 10.000 había una parte del proceso que estaba más avanzada. Los procesos duran entre 6 y 8 meses por temas de seguridad, de diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el billete de 20.000 está pensado para que salga en el comienzo del segundo semestre. Después, cuando tenga alguna precisión adicional se los daré. Hay alguna chance de que salga un poquito antes, pero bueno, cuando tenga más precisiones se las voy a dar, pero no va a ser en lo inmediato. No sé si me habías preguntado alguna otra cosa. Bárbaro. Última pregunta. Vocero, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días. Muy bien. Vale. Quiero hacer dos consultas. Una era ayer, pero bueno, el azar no estuvo a mi favor y tampoco se lo preguntaron, así que la haré hoy. Creo que sigue teniendo actualidad. Más allá de lo que habló el presidente con Elon Musk, Musk en su propia red social instó a invertir en Argentina, independientemente de la llegada de Starlink, por citar un ejemplo aquí en Argentina. ¿Qué inversiones concretas va a hacer Musk en Argentina, ya que él insta a hacer al resto de sus colegas? En especial le pregunto si hay acciones concretas que va a tomar con respecto a la explotación del litio, y así podremos estar con un largo etcétera. Si hay anuncios, porque el presidente estuvo 2 veces con el magnate, pero no hubo anuncios justamente de inversiones. También tampoco se profundizó qué va a pasar con las sociedades anónimas en el fútbol. Le pregunto porque se reunió con Infantino y usted mismo deslizó que iban a hablar del tema. Y la pregunta de hoy era, ayer el propio vicejefe de gabinete, José Rolandi, reconoció que si se dificultan algunos capítulos de la ley bases, entre ellos el RIGI, puede haber cambios. La pregunta es si va a haber cambios y si hay cambios, si es un fracaso por parte del gobierno, teniendo en cuenta de que el 25 en Córdoba pacto no habrá, o al menos no habrá ley bases. Gracias. Bueno, con respecto a lo primero, no hay, digamos, eso será una decisión que tomará Elon Musk y en tal caso su grupo de trabajo. Por supuesto que es un hombre ligado a la tecnología, es un hombre ligado a la inteligencia artificial y es un hombre ligado tiene una mente que funciona
viendo el mundo dentro de 50 años. Así que en tal caso puedo tener un pálpito que es que efectivamente las inversiones deberán estar relacionadas con algo de eso, pero no, si vos te referís a si hubo algo puntual, no, efectivamente no existió. Con respecto a la reunión con el presidente de la FIFA, efectivamente se tocaron temas del fútbol y efectivamente también se habló de el dinero o las posibilidades que hay detrás del fútbol en términos de inversión. Creo que incluso yo hace un par de meses atrás, cuando hablábamos por primera vez de la posibilidad que se le da a los clubes de fútbol de poder transformarse en sociedades anónimas, habíamos hablado de que incluso había interesados en invertir en clubes argentinos, pero tampoco hubo nada concreto en una reunión que simplemente fue para ponerse al tanto de cómo estaba la Argentina y de cómo íbamos avanzando en varios temas, entre ellos, por supuesto, la conversión o la posibilidad. A mí todavía me sigue causando cierta extrañeza cuando hablan de que el gobierno quiere privatizar los clubes de fútbol, no privatizar el fútbol, cuando es simplemente una alternativa que se les da a los clubes. Quien lo quiera hacer, lo puede hacer, lo va a poder hacer, y quien no lo quiera hacer, no lo hará. Digo, está bueno que nos acostumbremos a convivir en un país un poquito más libre y a entender que podemos empezar a tomar algunas decisiones que antes teníamos la comodidad, o muchos sentían que tenían la comodidad de no hacerlo. Así que bueno, nada, simplemente eso. No sé si me habías preguntado otra cosa. Sí, la pregunta que tenía para hoy era, ayer el vicejefe de gabinete, José Rolandi, sí, no, dijo que estarían dispuestos a cambios siempre y cuando vean una real dificultad de que pueda quedar trunca la ley de bases. Bueno. Si no es un fracaso, porque el 25 se llega sin acuerdo en el Congreso. No, pero ayer de hecho me han preguntado acá qué pasaba si se llegaba el 25 de mayo sin ley o con ley. Digo, es parte del debate legislativo, no tenemos mucho para opinar, la opinión corre por cuenta de Rolandi, y si él considera que efectivamente puede haber algún punto donde pueda haber algún consenso adicional, lo habrá, digo, pero no, me parece que no es el trasfondo de la cuestión, ¿no? Me parece que no. Le tomaron relevancia a una frase que para nosotros es absolutamente normal, digamos. ¿Va por cuenta de Rolandi o el gobierno reconoce que puede haber cambios? Va por el título, me parece muy bien. No, para entenderlo, digo, ¿va por cuenta de Rolandi la posibilidad de cambios o el gobierno reconoce que está complicado realmente? Rolandi es el gobierno, digo, a ver, Rolandi lo que plantea es razonable, dice, si en algún punto podemos llegar a ganar algún paso más en el consenso, así será, punto. ¿Estamos? Fue. Qué suerte, gracias, hasta luego.